Buenos días a todos, bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo para varones y bueno, vamos a dar inicio con esta enseñanza, pero vamos a orar primero, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, este tiempo que tú nos permites de estar en tu presencia, como hermanos en Cristo en esta reunión para varones. Agradecemos el amor y la misericordia que tienes para con nosotros y disponemos nuestro corazón para ser instruidos en el consejo sabio de tu palabra. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos nosotros, Señor, ser entendidos de tu voluntad para andar en ella, agradándote en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a mencionar algunos puntos importantes que hemos visto ya las dos clases anteriores. Estamos viendo el tema de la advertencia del Salvador en contra de la tentación. Ya vimos en el primer punto la clase de tentación que Dios usa, o de prueba, ¿verdad? Porque ya vimos que la palabra tentación tiene dos significados: ¿es prueba o es también que tentación? Es prueba tentación cuando viene de parte de Dios, ¿verdad? Y es tentación hacia hacer lo malo cuando viene de parte de ¿quién? De Satanás. Entonces ya vimos ese primer punto, la clase de tentación o de prueba que Dios usa. El otro punto que estudiamos también la semana pasada fue la tentación usada por Satanás con el propósito de lograr que la persona peque. Eso fue. Y en ese tema vimos que hay tres fuentes de donde proviene la tentación, o sea, la incitación a hacer lo malo. Una, la carne. Dos, el mundo. Y tres, Satanás, ¿verdad? Ya nos queda como varones bien claro, ¿no? Por eso debemos de andar alerta para que cuando venga la tentación te puede venir por medio de otra persona, ¿no? Y tú dices, ándale, ¿no? El mundo, ¿no? El Satanás usando al mundo para tentarme, para incitarme a hacer lo malo, ¿sí? A través de otra persona. Puede venir a través de dardos de fuego del maligno acá en tu mente. Los lanza. Y si los crees, entonces ¿qué sucede? Pues caes en el pecado. Y la otra es de tu propia ¿qué? Concupiscencia o pasión desordenada. Y en esta mañana vamos a ver el otro tema, tema número 3. La tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. La tentación es algo contra lo cual el creyente necesita guardarse continuamente. Y esta mañana ilustraremos los peligros de la tentación usada por Satanás bajo los siguientes dos puntos. Inciso A: el gran daño que las tentaciones de Satanás pueden hacer al creyente. Miren, la meta principal de la tentación es la de conducir a la persona, al cristiano, a pecar. Esa es la meta de la tentación. ¿Qué significa tentación, hermanos? Incitación a hacer lo malo. Incitación a hacer ¿qué? Lo malo. Lo malo. Esa es la palabra, el significado de la palabra tentación cuando viene de parte del mal. Incitación a hacer lo malo. Y esa es la meta. O sea, el propósito de la tentación es hacer que la persona peque. Ahora, pudiera ser el pecado de hacer lo que Dios prohíbe. Ese es un ejemplo, ¿cierto? O sea, Dios te prohíbe, no hagas esto, no robar, no mentir. Bueno, te viene la tentación, ¿no? ¿Para robar o para qué? Para mentir. También pudiera ser el pecado de no hacer lo que Dios nos manda, como cuando dice Santiago, ¿no? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Es bueno orar, Sí. Es bueno ayunar, es bueno escudriñar la palabra, es bueno congregarse, y si no lo hacemos, Es pecado.
Apenas platicábamos con una persona en la semana y ya ha dejado de venir aquí. Y la motivábamos a que se acercara al Señor, a que volviera al Señor. Pero es que pues, el trabajo, los domingos, fíjense, trabajan los domingos. Y les digo, no, pues ¿sabe qué? Mire, acuérdese que el Señor nos manda en Hebreos a no dejar de qué, congregarnos como algunos tienen por. Bueno, espero del Señor que hoy venga. Yo ya hice mi parte. Ya nada más ella tiene que tomar la decisión, ¿verdad? De darle la respuesta a quién, a Dios, para que ya no deje de asistir a la congregación y no esté pecando contra quién. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees qué dice? Pecado. Entonces, es otra clase de tentación también. También quiero decirles que pudiera ser algún pecado en la carne que puede ser visto por otros, ¿no? Y hay pecados que se ven, ¿no? El robo, el adulterio, ¿sí o no? El beber. O pudiera ser un pecado en la mente que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, hermanos, nunca debemos olvidar que el propósito de la tentación es dañar la salud espiritual de quién, del creyente. Ese es el propósito, dañar tu salud espiritual. Ahora, la gran variedad de tentaciones de Satanás, ese es el punto B, la gran variedad de tentaciones que Satanás usa contra el creyente. Ya vimos el daño de las tentaciones de Satanás que puede hacer contra el creyente. Ahora vamos a ver la gran variedad de las tentaciones que Satanás usa contra nosotros los creyentes. Quiero decirles que cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios debe ser vista como una tentación. Debes de verla así. ¿Qué te está impidiendo hacer la voluntad de Dios? Pastor, mi carne. Pues mi carne te está llevando, te está incitando a hacer lo malo contra Dios. Entonces tienes que verla así para que, no, esta es mi carne. ¿Y qué tienes que hacer? Determinarte a hacer morir lo terrenal en mí. Basta. ¿Cuántos luchamos a veces con la pereza de leer, de orar, ¿sí o no? Nos cuesta a veces. Porque tenemos esta carne. También yo lucho, hermano. No crean que no. También lucho. Nada más que, gracias a Dios, pues hoy procuro determinarme ya, ¿no? Vamos. Un día a la vez, Señor. Un día a la vez. Y hoy, Señor. Hoy es el día que ha hecho el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. A veces es la tentación de enojarte porque ya se te hizo tarde y vas a llegar tarde a la reunión y es que es. Y a veces la carne quiere echarle la culpa a todo mundo, ¿sí o no? Y cuando nosotros, a ver, mejor me calmo y de todos modos, si ya salí tarde, voy a llegar tarde. Por mucho que me afane o me preocupe, no voy a lograr ya llegar a la hora que es, ya se me pasó la hora. Entonces, tienes que dominarte para no enojarte y culpar a los demás y llegas a pecar contra Dios. Entonces, es bien importante esa gran variedad de tentaciones que Satanás usa, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te impida hacer la voluntad de Dios, debes de verla como una tentación. Puede ser que sea algo dentro de nosotros mismos también, algún mal deseo, o cualquier cosa o persona en el mundo que te puede impedir hacer la voluntad de Dios. A algunos les llega a pasar que ya el domingo se van a venir a la reunión y ya hasta se levantaron bien temprano, ya tienen todo preparado y media hora antes de salir de su casa les habla el familiar para invitarlos a desayunar barbacoa, ¿no? Vente, ay, no vayas, nada más un domingo, no tiene nada de malo. Y hay quienes caen en el gancho, se la creen, ya fueron en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice, cualquier cosa, cualquier persona o cualquier que pueda impedirte, ¿sí?, hacer la voluntad de Dios es una fuente de tentación. ¿Claro? Desear tales cosas como, por ejemplo, miren, una vida tranquila,
amigos, un buen nivel de vida, una buena reputación, no es pecaminoso en sí mismo, quiero decir. Sin embargo, tales cosas pueden llegar a convertirse en una fuente peligrosa de tentación que resulte difícil de resistir. Puede llegar a eso. O sea, pues me la llevo tranquila, nada más voy cada 8 días al servicio, ¿no? Y entre semana, pues, hay lo que escuchen, ¿no? O sea, a veces puede pasar, ser una tentación en tu carne, ¿no? El llevártela tranquila. Pero si nosotros vamos a la Biblia, vemos que el ejemplo a seguir, ¿quién es para nosotros? No se llevó una vida tranquila, ¿no? ¿Cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Una vida de sacrificio. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo a seguir? Cristo. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? ¿Una vida de qué? De sacrificio. ¿Por amor a quién? A Dios y a los demás. Una vida de sacrificio. Los creyentes necesitamos aprender a temer las tentaciones, no a tener miedo, sino a darte cuenta, no, esto es una tentación, mejor no. Y esas tentaciones, sabes que no, porque te conducen a pecados, ya sean ocultos o abiertos. Ahora, debemos de considerar esto, hermanos. Si nosotros fallamos en esto, de temer la tentación, estamos más cerca del borde de ser arruinados por la tentación. Dices, no, es como cuando vamos nosotros, ¿no? Si alguien es débil en la mirada, ¿no? Y aún todavía no domina su mirada o no se fortalece, vas en la calle y ves a una mujer que viene vestida, pero pues imprudentemente, ¿no? Nosotros podemos llamar esa parte correcta, imprudentemente, y tú ya la ves y dices, no, Señor, la palabra dice, el avisado ve venir el mal, ¿y qué hace? Me volteo, Señor, gracias, ¿no? Tú lo sabes. Y eso es bien importante para nosotros. Ahora, estoy hablando en el área de ver o en el oír. Hay quienes son débiles en el oír, ¿no? Les gusta andar escuchando lo que no deben que escuchar. No, Señor, no, eso a mí no me incumbe y mejor no. Pero cuando no detienes eso, esa parte de que te está induciendo tu concupiscencia, no hay temor de Dios, entonces fallas. Cae uno en la tentación. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta, ¿no? Cómo la tentación es algo contra lo cual el creyente necesitamos guardarnos continuamente. Ya vimos ahorita el daño que las tentaciones causan, ¿no? ¿Cuál es el daño? Llevarnos a pecar contra quién? Contra Dios. Dañar nuestra salud espiritual. Eso es el inciso A. En el inciso B vimos que hay una variedad de tentaciones, ¿no? En contra del creyente. El vivir cómodamente no es mal, pero el que ya caigas en esa comodidad, sí. Ya te acomodas, ¿no? Ahí es donde entonces dejas de hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Anoten el capítulo 2. La tentación, manéjala con cuidado. Quiero decirles que en la parte principal de este tema enfocaremos nuestra atención sobre el peligro de la tentación. Y vamos a considerar el significado de dos frases que encontramos en el Nuevo Testamento. La primera frase es entrar en tentación. Mateo 26:41.
Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Débil. Esa es la primera frase. ¿Cuál es? No, la primera frase, ¿cuál es? Entrar en qué? En comunión. En tentación. Y ahí viene en ese versículo, ¿verdad? Velar y orar para que no entren En tentación. La segunda frase es la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. La hora de la prueba. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjense, o sea, le está hablando ahí a la iglesia, a una de las iglesias, de las 7 iglesias, ¿verdad? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores, para probar a los que moran sobre ¿qué? La tierra. Sobre la tierra. Y vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es la primera frase? Por cuanto has guardado. Bueno, vamos a estudiar esa esta mañana. ¿Qué quiso decir Cristo con la frase entrar en tentación? Comenzaremos a responder fijándonos en 2 respuestas equivocadas. Fíjense bien, 2 respuestas equivocadas. Primero nos vamos a fijar en lo equivocado con respecto a lo que quiso decir Jesús en entrar en tentación. Y son muy comunes estas 2 respuestas equivocadas. Algunos dicen que entrar en tentación significa simplemente ser tentado. Esta respuesta, quiero decirte, es incorrecta. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos promete una vida libre de tentaciones. Y Cristo no nos enseña a orar por algo que Dios no nos daría. Es necesario que venga la tentación para ser probados, ahora sí que para ser aprobados o qué, reprobados, ¿sí o no? Es necesario que nos venga la tentación. La tentación es incitación a hacer lo malo. Ahora, el hecho de que venga la tentación, yo les he enseñado, el hecho de que te venga la tentación no es pecado, ¿eh? No, o sea, es pecado cuando tú la crees y caes. Ahí sí es pecado. Es pecado que alguien te diga, vamos a robar. ¿Verdad que no? Es pecado que alguien te diga, vamos a mentir. ¿No? Ya se cae en pecado cuando sí robas y cuando sí que mientes. Y así en otras áreas, ¿sí me explicó? Por eso nos debe de quedar claro, ¿no? Que entrar en tentación no significa simplemente ser tentado. Esa es una respuesta equivocada. Algunos dicen que entrar en tentación es una experiencia más peligrosa que el mero hecho de ser tentado. Está equivocado. Tampoco. Otro punto. Dijimos que íbamos a ver 2 respuestas equivocadas. La primera es: entrar en tentación significa simplemente ser tentado. No. La segunda: entrar en tentación significa ser vencido por la tentación. Tampoco. Esta respuesta es equivocada. Porque una persona puede entrar en tentación y con todo no caer bajo ella. ¿Cuántos se acuerdan de José el soñador? ¿Verdad que cuando la esposa de Potifar andaba tras de él entró en tentación y no cayó en ella? ¿Se dan cuenta? Experimentó un periodo de entrar en tentación, pero ¿cómo salió de ese periodo? ¿Aprobado o reprobado? Entonces, aquellos que dicen que entrar en tentación significa ser vencido por la tentación, no siempre la tentación te va a vencer, no siempre que venga la tentación te va a vencer, ¿o sí? Tú decides vencer a quién, a la tentación, salir triunfante como José. Génesis capítulo 39,
versículos 6 al 12. Fíjense, Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y pecaría contra quién? ¿Se dan cuenta? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. ¿Y qué dice? Y salió. ¿Cómo salió José de esta tentación? Triunfante. Salió triunfante. También podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿no?, cómo Pablo compara el hecho de caer en tentación con el acto de caer en una trampa. Primera de Timoteo 6:9, por favor. Fíjense, dice. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en, ¿qué dice? En tentación, ¿verdad? Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, la idea principal de haber caído en una trampa es que uno no puede escapar fácilmente de ella. Esa es la idea principal. Como una persona enredada con cuerdas, ¿no?, de las cuales le es difícil escapar. Eso es caer en una trampa. También Pablo usa otra expresión en Primera de Corintios 10:13, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fíjense lo que dice Pablo. Pongamos mucha atención a estos consejos. No nos ha sobrevenido ninguna, ¿qué dice?, tentación que no sea humana. Ahí en el pero siempre como que quita a un lado lo que acabas de decir, ¿no? No lo quita totalmente, pero ahora sí que como que le da más énfasis a lo que viene. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos, ¿qué dice?, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos, ¿qué dice?, soportar. Entonces, esta expresión tiene el propósito, fíjense bien lo que acabamos de leer, de ilustrar el poder de la tentación y la dificultad de escapar también de ella. El apóstol Pedro también nos hace énfasis en que el Señor nos sabe librar de todo eso. Segunda de Pedro 2:9. Dice así: ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Un piadoso es una persona que tiene en su corazón la determinación o la decisión
o la actitud también diría yo, de andar buscando las cosas de Dios para hacer su voluntad. Ese es un piadoso. ¿Se acuerdan de Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Así es un hombre piadoso. Perfecto quiere decir maduro, no dice perfecto a la estatura de Dios, no. O sea, maduro, ¿qué quiere decir? Que va a pensar antes de hacer las cosas o de hablar. ¿Piensas antes de hablar o piensas antes de actuar? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo digo esto? Ese es un varón perfecto que es maduro. Antes de tomar decisiones consulta a Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Que respeta al Señor, que está consciente cada día de que Dios lo está viendo en todo momento. ¿Sí me explico? Varón perfecto, recto. Recto quiere decir justo, que actúa con justicia. Viene una situación difícil y sabe diferenciar. A ver, esta persona me está viniendo a decir algo de esta otra. Mejor llamo a los dos para escuchar la opinión de los dos. ¿Es justo, sí o no? Sabe actuar con justicia, rectitud. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de ¿quién? Señor, no quiero pecar contra ti. No quiero mentir, no quiero robar, no quiero ver a esas personas de esta manera, Señor. Ayúdame a renovar mi entendimiento. No quiero sentir esto hacia los demás, Señor. Odio, resentimiento. Sí, me enojé, Padre, pero tu palabra me dice que me debo de despojar. Quítese de vosotros todo enojo, toda gritería, maledicencia. Ayúdame. Ese es un varón piadoso. Y el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. ¿Cuántos dicen amén? Un varón piadoso es aquel que dice, tengo que buscar las cosas de Dios. Tengo que ir a la congregación, a capacitarme, a prepararme, porque en la semana van a venir las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de qué? Del juicio. Entonces, Pedro enfatiza que solo podemos ser librados de ciertas tentaciones con la ayuda y el poder de ¿quién? Solo con la ayuda y el poder de Dios. Ahí está la tentación. Señor, ayúdame por misericordia. Y esto es bien importante para nosotros los varones, porque partiendo de estas referencias que acabamos ahorita de leer, podemos llegar a la conclusión de que entrar en la tentación, fíjense bien, significa experimentar en un grado no usual el poder cautivador de la tentación. A veces la tentación es como un vendedor tocando a la puerta y tú no puedes ignorar o le puedes decir que se vaya y lo hace, ¿sí o no? A veces así es la tentación, pero en otras ocasiones la tentación no puede ser resistida tan fácilmente. Y entonces, en tales ocasiones la tentación es como ese vendedor que ya se ha metido hasta la cocina, dijéramos nosotros, ¿sí o no? Ya se te coló. Y ahí es donde, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí todavía? ¿O lo vas a sacar? Sácalo, sácala. Este vendedor no solo está decidido a vender sus bienes, sino que sus bienes son muy atractivos. Así es. Mientras que la tentación simplemente toque a la puerta, somos libres para no hacer caso de ella. Pero cuando la tentación ya se ha metido en la casa y ha entrado en el cuarto del corazón, entonces ahí ya entramos en tentación. Ya entramos en tentación. Pastor, ¿y cómo le hago? Tienes que ir a los pies de Cristo. Hablar la verdad contigo. Señor, esto está aquí en mi mente y en mi corazón constantemente. Y yo te pido que me ayudes a dejar de pensar en esto. Dame la sabiduría. ¿Cómo le hago? Perdóname, ya entré en la tentación, Señor. Ya caí en esa tentación. Ayúdame.
Cuando una persona entra en la tentación, experimenta el poder de la tentación de dos fuentes. Hay una fuente que es el poder de Satanás, que actúa desde afuera hacia adentro de la persona. Así actúa el poder de Satanás. Viene con una determinación y un poder más fuerte de lo normal para tentar a la persona a pecar. La tienta, la incita. Te ofrecen por aquí, te ofrecen por allá, como el vendedor, ¿no? Así es la tentación, ¿no? Se te presenta por todos lados y de repente viene un vendedor y dice, ay, ya la logré desechar, ¿no? Esa tentación. Y estás en el transcurso del día, te viene otra vez por acá y dice, otra vez, ¿no? Es que, ¿no? ¿De qué se trata? Así es. Es un poder así tan fuerte, ¿no? Cuando entras en la tentación, como el de José, ¿no? Ya la había librado un día con la mujer y pasó el otro día y otra vez la mujer y pasó otro día y la mujer cada vez buscaba más estrategias para que él se acostara con ella, ¿sí o no? Entró en la tentación, mas no cayó en la tentación. Y puede que en algún momento tú estés o hayas entrado en alguna tentación. Y ahí está acá, en tu corazón, esa tentación, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y ahí estás, en esa lucha. No, te tienes que determinar. Quiero decirte que a veces el enemigo intentará tentarnos por medio de intimidaciones también. Es decir, pecar o sufrir las consecuencias. Negar a Cristo o perder tu vida, ¿no? Otras veces intenta tentar ofreciendo a la persona algo que es muy deseable, como por ejemplo cuando tentó a Jesús, ¿verdad? Que le dijo, todo esto te daré, vacaciones, una casa mejor, un carro mejor, un mejor trabajo, si postrado me quede, dice. ¿Sabes cuándo es cuando uno se le postra a eso? A esa tentación, cuando ya andas, cuando haces a un lado a Cristo y las responsabilidades que tienes con Dios y andas tras de eso nada más. Y te va jalando, te va alejando, te va alejando. Es como el barco que entra, que llega al muelle y no tira el ancla. La marea de este mar del mundo se lo va llevando, lo va alejando, lo va alejando. Ahora sí que se lo lleva la corriente, ¿no? Para que me entiendan. Así es el enemigo. La corriente de la diversión, de la comodidad, del entretenimiento, la corriente de los bienes materiales, y así es. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito, al Señor tu Dios y a Él solo servirá. Fíjense que este es un poder de la tentación, ¿no? Una de las fuentes de donde viene ese poder de la tentación de Satanás. La otra fuente es una acción especial del poder del pecado que mora dentro del creyente. Una acción especial del poder del pecado que mora dentro del creyente. El pecado que mora dentro puede ser comparado, fíjense bien, como un traidor que vive en el corazón de cada persona. Así es, para que me entiendas, tu naturaleza carnal es tu peor enemigo, es tu traidor. A veces estás platicando con los compañeros en el trabajo y fíjense, esto es bien importante porque estamos haciendo un trabajo y a mí me pasaba cuando yo estaba trabajando en lo secular. Una ocasión estábamos platicando el que hace el aseo de limpieza, que era el intendente, pero el responsable de todos los demás. Y buena onda el don, la verdad, muy amigable, ¿no? En esa parte. Y luego llegó otro de los choferes y de ahí del colegio, y ahí estábamos los 3 o 4 reunidos, ¿no? Y de repente empiezan a hablar mal de los patrones. Y yo recuerdo que esas pruebas, esas tentaciones, era para que yo también qué iba a decir de los patrones. Yo de veces que la primera vez me caí, sinceramente me caí, pero ya después la caché y dije, no, eso es pecado.
El murmurar, el calumniar, el criticar a mis autoridades es pecado. Dios me ha mandado a orar por ellos. Ya las demás veces cuando nos reuníamos así para saludarnos y todo, en el tiempo del recreo, mejor me quedaba callado o mejor me iba. No, es porque dentro de ti te sale ese poder de también querer quejarte, ¿sí o no? O que dices, pues es tu naturaleza carnal, es el traidor, te quiere llevar a que traiciones a los mandamientos de Dios, a Cristo. Es ese poder que se percibe. Este traidor se pone de parte del tentador, de Satanás, y trata de animar a la persona tentada a ceder ante la tentación. Y bajo tal tentación el creyente puede clamar a Dios porque lo ayude una y otra vez. Y a veces no, tú dices, es que no veo cómo el Señor, no veo que me libre, no, sí te va a librar. Y la tentación continúa exigiendo sus demandas, ¿no? Y ahí está el transcurso del día y te exige la tentación, ¿no? Tales tentaciones ocurren normalmente en algunas de las circunstancias cuando Satanás ha obtenido permiso de parte de Dios para tentarte, ¿no? Como le pasó a Job, ¿sí o no? Tuvo permiso de Dios para qué, pero no pecó Job contra quién, contra Dios. Y en todo esto dice, no halló Job despropósito alguno, al contrario, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de quién, de Dios. ¿Se dan cuenta? Estas tentaciones que ocurren continuamente también son a través de circunstancias de los deseos malos de una persona, ¿no? Donde encuentran la oportunidad favorable y un medio atractivo para que puedan cumplirse sus deseos carnales. ¿Se acuerdan del caso de David? Tuvo la oportunidad, vio a la mujer que se estaba bañando desde el balcón suyo y la mandó a qué? A traer. ¿Y qué pasó? Se acostó con ella. Entonces, esta es parte de este punto importante que nosotros debemos de estar cuidando como varones. ¿Es pecado entrar en la tentación? No. La pregunta es esta: ¿cómo vamos a salir de la tentación? Muy fuertes como José, hermanos. Así, Señor, ¿quién nos va a librar de la tentación? Decía Pedro. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a quiénes? A los piadosos. Señor, sáname, dame la sabiduría, dame la inteligencia espiritual. Diario, todos los días antes de iniciar el día, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame discernimiento, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual para que ande yo como es digno de ti, agradándote en todo y llevando mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y si tú has entrado en una tentación, pide la ayuda de Dios. No dejes de orar y de clamar a Dios hasta que salgas victorioso de esa tentación. Señor, queremos agradecerte esta mañana. Este tiempo que tú nos has dado como varones, estar aquí en tu presencia, buscándote a ti también. Gracias. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Nos estás enseñando a cómo manejar la tentación, Señor, que viene a nuestras vidas. Que tú lo permites para que crezcamos, para que maduremos. Señor, tú sabes si estamos en una tentación, si hemos entrado en ella. Y si ahí estamos, ayúdanos por misericordia. Ten misericordia de nosotros. Nosotros creemos que tú sabes librarnos de la tentación. Dinos cómo, danos la fuente, danos tu sabiduría, Señor. Danos tu inteligencia espiritual para ser librados de cualquier tentación que estemos o que vaya a venir a nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a tener dominio propio y manejar con cuidado la tentación, Señor. Sabemos que no es pecado entrar en la tentación. Pecado sería creerla y caer en ella, obedecerla. Pero tú nos estás ayudando esta mañana. Ten misericordia de nosotros, Dios de nuestra salvación eres tú.
Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas como varones. Queremos vivir en santidad, Señor. Queremos agradarte. Queremos llevar mucho fruto, Señor, en toda buena obra que nosotros realicemos, Señor, glorificar tu nombre, exaltarlo cada día de vida que tú nos prestes. Ayúdanos a dominar, a tener, Señor, bajo control ese traidor que se quiere levantar dentro de nosotros contra tu voluntad, Padre. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer cuando llegue la tentación, Padre. Confiamos en ti que tú nos ayudarás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Nos vamos a pasar al tiempo de desayuno y ahorita